magistrados, embajadores, distinguidos invitados. Vamos a proceder en el día de hoy con la ceremonia del anuncio de la iniciativa y designación de los embajadores de buena voluntad por la justicia ambiental en las Américas. No les tomo más tiempo y le pido al secretario general de la Organización de los Estados Americanos que se acerque para que dirija unas palabras. El medio ambiente ha sido preocupación de la OEA y de los Estados americanos desde hace varias décadas. Desde Uruguay, a través de los años, pude ver cómo el tema pasó a ser tratado por un comité de medio ambiente en el Consejo Permanente, a los jefes de Estado en la cumbre, hasta llegar ahora a un enfoque que gira alrededor del desarrollo sostenible como marco conceptual. Hoy contamos con la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible, un programa interamericano para el desarrollo sostenible en proceso de revisión y actualización y un proceso ministerial. No obstante ello, las declaraciones, programas y resoluciones no son suficientes. Convendrán conmigo que en ocasiones lo urgente quita la atención de lo importante y un buen ejemplo es el tema ambiental. Sin embargo, en los últimos años, a través de modestos pero focalizados esfuerzos desde la OEA, junto a una serie de socios del continente hemos logrado jerarquizar la temática ambiental. El Papa Francisco, que nos visitó recientemente, el primer Papa de las Américas, por cierto, si se quiere, no como figura religiosa, digamos que como líder mundial y jefe de Estado, ha hecho un llamado a unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta. Un diálogo que requiere atender las inequidades que resultan del deterioro del medio ambiente. Hoy quisiéramos transformar esas inequidades y ese deterioro en algo positivo a través de esta iniciativa que resaltara la actuación del Poder Judicial en el proceso de la integridad de nuestra casa común con productos y resultados concretos como la implementación del Programa Interamericano de Capacitación Judicial sobre el Estado del Derecho Ambiental. Con el Programa Interamericano de Capacitación Judicial sobre el Estado de Derecho Ambiental que hemos desarrollado con el NUMA y la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, cada año nuestro continente tendrá más jueces sensibles en la tutela del ambiente. Espero lograr una gran alianza con las escuelas judiciales, algunas con las que ya estamos en proceso de suscribir convenios. Desarrollaremos un protocolo modelo de actuación para el Poder Judicial en materia ambiental y de derechos de acceso. Un estándar común para resolver controversias ambientales conforme a la ética de los vulnerables, para mejorar la situación y el cumplimiento de los derechos sustantivos de las personas y colectivos. Celebraremos con el Poder Judicial el Día Internacional de la Madre Tierra y daremos continuidad al Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental. Esto en el marco de la invitación de nuestra propia Asamblea a los Estados para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta celebración impulsará la acción para proteger nuestra casa común, uniendo a los poderes judiciales del hemisferio como agentes de cambio en esta celebración, 22 de abril de cada año. Trabajaremos en el fortalecimiento del diálogo e intercambio sobre los principios de la justicia con perspectiva de la ecología integral, a través del espacio que se ha creado con el Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental. En el 2017 en este Congreso se continuarán abordando desafíos emergentes con impacto de la integridad de la casa común. Hoy compartimos con ustedes de los logros de este Congreso que reúne a presidentes y ministros de Cortes, procuradores, fiscales, legisladores y parlamentarios, además de expertos y socios claves como el NUMA y la OICN. Se desarrollará un portal sobre el Estado de Derecho Ambiental en las Américas, que contribuirá a cumplir con la promesa de una justicia abierta y transparente. A través de ese esfuerzo conjunto se sistematizarán las sentencias relevantes de tribunales nacionales e internacionales, como muestra de desarrollos jurisdiccionales que se han dado sobre el tema. Además, se facilitará la investigación, el intercambio de experiencias, recursos y análisis y datos que faciliten la adjudicación en materia ambiental. Finalmente, un componente central de la iniciativa,
Los ministros que nos acompañan hoy serán nuestros principales aliados en la creación de una ciudadanía ecológica y en cambio de paradigma para lograr no solo el desarrollo sostenible, sino más derechos para más gente. La Corte Argentina, con el caso de Riachuelo y la protección de los derechos colectivos a través de su sentencia atípica, declarativa y de ejecución, entre muchos otros. La de Brasil, con la implementación de los principios de indubio pro natura y de no regresión. Chile, con sus innovadoras sentencias, implementando el principio precautorio y reparando el daño, sustituyendo naturaleza por naturaleza. México, con el caso Tulum, protegiendo el patrimonio ambiental y cultural. Panamá, con sus también aplicando el principio de precaución como herramienta interpretativa eficaz en el ordenamiento jurídico para el ejercicio de poder cautelar de su manifestación de protección al ambiente y a la salud pública. La justicia ambiental no puede tardar y tiene que llegar. La Casa de las Américas les agradece su compromiso. Vivir en un contexto de un medio ambiente sano, equilibrado y con recursos para todos no es un lujo de país rico, es parte integral de la agenda de desarrollo del siglo XXI. Muchas gracias. Y ahora con ustedes el secretario ejecutivo para el Desarrollo Integral, Neil Parsán. Quiero hacer el anuncio que él, en conjunto con el asesor principal del secretario general, Gustavo Sinosi, harán entrega de los diplomas de designación, los distintivos y el libro. Muchísimas gracias. Embajador Parsán. Thank you very much, Madam Chair, distinguished Secretary General, distinguished justices and ministers, ambassadors, permanent representatives, ladies and gentlemen. First of all, good afternoon to all of you. And let me say the OAS, through the Department of Sustainable Development, has been helping to build capacity for development, strengthening, and really affecting the issues of environmental laws, policies, institutions, and participatory decision-making, as well as fostering greater accountability, transparency, and inclusiveness. These elements of the rule of law, as you know, are the foundations of sustainable development. In this context, the right to a healthy and balanced environment is an essential element with its link to other rights, including the right to life, health, water, food, and culture, amongst other fundamental rights. This rights-based approach seeks to enhance the vision of the Organization of American States that is supportive of the motto as enunciated by the Secretary General, more rights for more people. I have been honored to introduce these outstanding citizens of the Americas who are at the front line of the decision-making on many issues. But today, we're here to celebrate and echo throughout the hemisphere their leadership in delivering environmental justice and promoting the rule of law in their respective countries. These judges are part of the new dialogue and dispensation regarding how we are building the future of our planet. Their decisions, their daily work, will enable the organization to support the building of a conflict prevention system, a life with dignity for those that are most vulnerable, a healthy environment, and more rights for more people in the Americas. It's my distinct privilege to call our first participant today, the Minister, His Excellency, the Honorable Ricardo Luis Lorenzetti, President of the Supreme Court of Justice of Argentina. Currently, President of the Supreme Court of Argentina, His Excellency,
He's a well-known Argentine attorney with extensive expertise in academia at the national and international levels. He has been awarded several honorary doctorates from many institutions and is well published, in fact, over 40 books in Argentina and elsewhere internationally. Excellency Lorenzetti, it's my pleasure to first of all present you with the diploma certifying your role as Goodwill Ambassador. As well as the pin of the Organization of American States. It will be placed by and allow me to present to you, sir, a publication partnered by the OAS on the environmental rule of law. Thank you very much. Thank you. Next, may I call His Excellency Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Minister of the Supreme Court of Justice of Mexico. Be careful there, sir. Minister has a MA from the Harvard School of Law. He has been involved extensively in private practice and also involved at the level of the federal public administration, particularly in the Treasury of the Government of Mexico. He has been a very strong advocate of many issues as regards the practice of law in his beloved country, and particularly brought some great perspectives on the issue of women's social and economic conditions taken into account when these cases are being tried, and these particular aspects of activities when it's brought before the courts. Minister Mena, I would welcome you to accept the Goodwill Ambassadorship. And a copy of our publication. It's my pleasure, ladies and gentlemen, to call on His Excellency Antonio Herman Benjamin, Minister, High Court of Brazil. Minister Benjamin was previously the Assistant Attorney General of the state of Sao Paulo in Brazil. He is well-read and a professor of comparative environmental law and has practiced elements of biodiversity law and has a vast amount of experience in international education institutions. He is a member of the group of legal experts of the United Nations General Secretariat on Crimes Against the Environment. Also, interestingly, he's editor-in-chief of the Brazilian Environmental Law Journal. It's a pleasure, sir, to offer you a certificate from the Organization of American States. Congratulations, and thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Let me take this opportunity to invite His Excellency Sergio Muñoz. He's Minister of the Supreme Court of Justice of Chile. Mr. Muñoz holds a law degree from the Catholic University of Valparaiso, Chile,
He has published many books and articles and has a long and distinguished judicial career, and also served as national coordinator for the causes of human rights abuses. He's president of the Electoral Qualifying Court of Chile, which is actually the highest ranking electoral authority of Chile. He also served as the president of the Supreme Court of Justice, and a well-renowned and respected justice in this country and across Latin America. Excellency Munoz, it's a pleasure to invite you to the US and to receive a certificate from the organization. I wish to thank and congratulate the four justices before us. Let me also acknowledge the presence of the Chief Justice of Panama, who has joined us and taking advantage of his presence here this afternoon. We, the Organization of American States, would like to invite the Supreme Court of Panama to lend thought to joining this worthy initiative and designate a representative of the court for this purpose, sir. I would like to invite the representatives to take a photo and then subsequently invite Chief Justice Lorenzetti to speak on behalf of the designated Goodwill Ambassadors. Photo. Buenas tardes. Me han encomendado la tarea de agradecer y también de explicar el trabajo que estamos haciendo. El agradecimiento personal, sin duda que está en mi nombre y el de mis colegas, y creo también que es más importante que las personas hablar de las instituciones y de los valores. Y desde ese punto de vista creo que tenemos que agradecer todos los poderes judiciales de la región a esta visión que tiene el secretario general actual de relacionarse con los poderes judiciales de toda la región, que es algo institucionalmente muy importante para todos nosotros. La Organización de Estados Americanos ha desempeñado siempre un rol muy importante. Nuestros niños desde la escuela empiezan a escuchar hablar de la Organización de Estados Americanos. Y esta relación que ha crecido a lo largo de los años, ahora tiene una nueva faceta con los poderes judiciales, y esta es una relación institucional muy importante y agradecemos esta visión. Y el segundo aspecto
es que, como ha dicho el secretario general, la OEA hace muchos años que está trabajando en temas ambientales, pero es la primera vez que tenemos una reunión de máximo nivel, de presidentes de cortes y el máximo nivel de la OEA. Y esto a nosotros también nos parece un tema muy relevante y de gran orgullo que agradecemos a todas las autoridades aquí presentes. En cuanto al contenido de nuestro trabajo, nos parece importantísimo por varias razones. Hemos hecho un documento en el cual expresamos, en primer lugar, que la cuestión ambiental hoy es una máxima prioridad. Es una máxima prioridad en la agenda global. Ustedes saben mejor que yo que la gran mayoría de las reuniones de la diplomacia y de la gobernabilidad actual giran alrededor del tema ambiental. Es suficiente con mencionar la importancia que ha tenido la reunión de cambio climático recientemente realizada. Pero además hay que tener en cuenta que es una gran preocupación de nuestro pueblo. Y esto para nosotros es muy relevante. Los poderes judiciales estamos muy en contacto, como ustedes, con los requerimientos de nuestros pueblos. Y hoy los ciudadanos de toda la región están recurriendo masivamente a los poderes judiciales, planteando acciones, y los poderes judiciales tienen que responder. La litigiosidad ambiental ha crecido en toda la región como también en el planeta. Esto ya sería suficiente, pero además tenemos una cuestión de conciencia y de valores. Si nosotros no cuidamos la naturaleza, estamos llegando a una frontera de la cual no hay retorno. Por eso nosotros decimos en este documento que la naturaleza es hoy un débil jurídico, es alguien al que hay que proteger. Y por eso hay una relación directa entre la protección de los derechos humanos y la de la naturaleza. Muchos de nosotros hemos conocido el esfuerzo y las luchas que se hicieron para la defensa de los derechos humanos en toda la región. Y la defensa de los derechos humanos incluyó también la de los derechos sociales. Entonces decimos, hay que escuchar el grito de los pobres, pero hay que escuchar también ahora el grito de la naturaleza. Los dos nos reclaman. La lucha por la equidad, por la igualdad, es inescindible de la lucha por la defensa de la naturaleza. Son dos cuestiones centrales que están hoy en la agenda política, en la agenda judicial y en la agenda de nuestros pueblos y de las organizaciones. De manera que en el documento decimos, es importantísimo que los poderes judiciales tengan responsabilidad social, es decir, atender estos reclamos. El segundo aspecto del documento señala que en realidad lo que importa es la manera en la cual nosotros enfrentamos el problema ambiental. Y por eso los poderes judiciales de la región y nosotros aquí presentes decimos que la mejor manera es tratar de solucionar estos conflictos por una vía positiva. No nos sirve de nada decir que estamos ante una encrucijada y que no hay salida. No nos sirven de nada las visiones apocalípticas. No nos sirve de nada incrementar la tensión y la conflictividad social, económica y política. Lo que nos sirve es tener la inteligencia política e institucional de solucionar estas tensiones. Y por eso hay toda una propuesta que hoy se trabaja en la región, que es disolver esta antinomia entre desarrollo y protección de la naturaleza. Hoy es posible hablar de un desarrollo sostenible. Y más aún, en la región, si entendemos correctamente las opciones económicas y políticas, hay una gran oportunidad de desarrollo a través de un uso inteligente, sustentable de los recursos naturales. Nuestra región tiene una gran oportunidad a escala global si hace un desarrollo de lo que denominamos economía sustentable, el turismo sustentable, las energías renovables y tantas otras
que nosotros conocemos bien y por eso hay aquí una gran oportunidad. En materia institucional esto tiene un reflejo, porque si nosotros logramos mayor desarrollo sustentable, van a disminuir los conflictos. Y si disminuyen los conflictos, lograremos la paz, que es la razón fundamental de la existencia de esta institución. Y además, nosotros tenemos que, como norte, una idea que es hablar de un Estado de derecho ambiental. Esto significa que toda la lucha que se ha hecho durante tantos años para la defensa del Estado de Derecho también es aplicable a la materia ambiental. Si en el Estado de Derecho se habla de transparencia y de acceso a la información, y la OEA ha trabajado tanto en este tema y tenemos hoy leyes modelos en materia de acceso a la información gracias al trabajo de la OEA, también tenemos que aplicar esto en las inversiones ambientales o que afectan a la naturaleza. No puede haber doble estándar. Esto es lo que están diciendo los poderes judiciales. Tenemos que aplicar también el acceso a la información, los estudios de impacto ambiental en la naturaleza. Si el sistema americano de derechos humanos sostiene que debe haber progresividad en los derechos fundamentales, es decir, no hay marcha atrás en la defensa de los derechos humanos, lo mismo tenemos que decir en la defensa de la naturaleza. No podemos ir hacia atrás. Lo que se logró debe ser mantenido y por eso también decimos que este principio de progresividad de los derechos fundamentales humanos que está en la Carta Interamericana, también lo podemos aplicar para decir no hay regresión, no hay marcha atrás en la defensa de la naturaleza, como muchas veces sucede en nuestro planeta. Y podemos mencionar muchas cuestiones para decir que no puede haber doble estándar. Los poderes judiciales debemos estar comprometidos en esto y decir, por el contrario, que tenemos que armonizar el desarrollo con la protección ambiental. El desarrollo, la protección ambiental con las luchas sociales. Si nosotros vemos nuestra historia, ¿qué ha sucedido con el desarrollo en el siglo XIX o en el siglo XV? Yo siempre pongo el ejemplo de lo que fue la explotación del quebracho en la Argentina por parte de una compañía inglesa, que fue la riqueza de unos pocos en el siglo XIX y la pobreza de la región en el siglo siguiente. Por eso hemos incluido aquí a las generaciones futuras, porque cuando se explotó el Potosí, el oro, la plata en nuestra región, eso fue la riqueza de una generación y la pobreza de la siguiente. Por eso hemos incluido las generaciones futuras. Es decir, esta es una visión que no es solo de los poderes judiciales, es de todos los poderes del Estado, son los valores de la gobernabilidad del siglo XXI y agradecemos muchísimo que la Organización de Estados Americanos esté comprometida en esto y cuenten con nosotros para todos estos emprendimientos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor secretario general, embajadores, representantes, autoridades, colegas, amigos todos, distinguidos panelistas e invitados especiales. En primer lugar, en nombre de la Secretaría General, quisiera agradecer su presencia esta tarde en este diálogo sobre tendencias en el Estado de Derecho Ambiental en las Américas, que se enfoca en 5 temas críticos que fueron tratados por jueces, procuradores, fiscales
entidades fiscalizadoras superiores, parlamentarios, legisladores y además académicos y expertos a partir del análisis incluido en la publicación que resultó del primer Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho Ambiental y que le fue entregada esta tarde a nuestros nuevos embajadores por la justicia ambiental. Para iniciar nuestro diálogo en esta tarde, quisiera en primer lugar hacer extensivo este saludo al público que nos acompaña vía internet y recordar al público presente que en este evento tenemos interpretación simultánea inglés y español. Tenemos, como ustedes saben, el honor de contar con nuestros nuevos embajadores. También nos acompaña el magistrado Ayu Prado, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los 5 temas que fueron tratados por estos expertos en el Congreso que tuvimos en Jamaica tienen que ver con los recursos hídricos, la legislación relacionada a la gestión integrada de recursos hídricos, los derechos de acceso, el comercio, la inversión y el ambiente, la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y también, por supuesto, un tema de gran importancia para esta región y que se ha mencionado muchas veces, que es el de la conflictividad en temas ambientales. Daremos inicio con unas breves palabras sobre el tema de gestión integrada de recursos hídricos y los aspectos jurídicos relacionados a este tema de tanta importancia para esta región que cuenta con el 30% del capital hídrico mundial. Ministro Lorenzetti, tiene nuevamente usted la palabra para referirse al tema de recursos hídricos. Bueno, en este Congreso de Jamaica se trató la gestión de los recursos, porque todos sabemos que el agua potable es un recurso escaso y cada vez que ha habido recursos escasos en la historia de la humanidad hubo conflictos y esos conflictos fueron de toda índole, desde conflictos judiciales hasta guerras y violencia. Todos pronostican que la lucha por el agua potable va a ser uno de los grandes conflictos que va a enfrentar la humanidad en los próximos años. Y esto se discutió mucho en Jamaica porque la generación anterior a la nuestra usaba el agua indiscriminadamente. Nuestra generación paga por el agua y la que viene seguramente pagará mucho más y habrá muchas personas que no podrán pagar y serán excluidas del agua potable. Este es un tema muy importante al punto tal que Naciones Unidas ya trabajaba sobre el derecho de acceso al agua potable. Este fue uno de los temas que se trató y que está en este texto. Si podemos trabajar sobre la idea de que hay un acceso o un derecho fundamental al agua potable. Esto significa que es un derecho que está fuera del mercado, porque si está dentro de la economía de mercado y hay que pagar por esto, obviamente va a haber muchas personas excluidas. La posición de este trabajo y la posición que hemos sostenido, como ya hay algunos países, es que hay un derecho fundamental a un contenido mínimo de agua potable necesario para la subsistencia. Esto es muy importante de cara a la conflictividad que viene en el futuro. También hubo trabajos referidos a la gestión de recursos hídricos, porque en toda nuestra región los recursos hídricos, es decir, los ríos y también mares y también los glaciares, están en un estado de estrés porque están siendo afectados y eso hace que pierdan poco a poco sus capacidades ecológicas habituales. Por eso hay que trabajar desde el punto de vista de la gestión de gobierno en una mejor administración de los recursos hídricos. Este fue el segundo tema central que se ha desarrollado y hay diversas estrategias para usar mejor el agua en los diversos usos que tiene.
Y finalmente, es necesario decir que uno de los temas que se trató es que vamos a ver cada vez más conflictos sobre el uso del agua. Si el agua que disponemos va a ser destinada al riego, a la industria, al consumo, y sobre esto va a haber conflictividad, porque un sector va a pedir que tenga un uso y otro sector va a pedir otro uso. Entonces, este es otro aspecto, el tercer aspecto central que se trató, que se refiere a la conflictividad sobre el uso del agua potable. Es decir, es un tema de máxima importancia en toda la región, en todos los países de la región, y por eso celebramos que haya sido incluido. No quiero ya extenderme más y muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Ricardo, por introducirnos al tema, y yo creo que lo que nos queda claro de aquí es que no es necesariamente la disponibilidad del agua, sino la accesibilidad a este recurso, el tema de la seguridad hídrica y el estrés que esto nos causa. Y creo que es importante destacar que el IPCC en su último informe destaca que para las Américas ese es uno de los impactos más importantes. Ahora vamos a tratar el tema de los derechos de acceso, que como ustedes sabrán y ya se ha mencionado, la OEA tiene una larga trayectoria con su trabajo en la Estrategia Interamericana de Participación, la Ley Modelo de Acceso a la Información que se ha trabajado con la Secretaría de Cooperación Jurídica, y que incluye los elementos de acceso a la información, acceso al proceso de toma de decisiones y, por supuesto, acceso a la justicia, que es el tema que también en cierta medida nos convoca hoy. Para eso le voy a dar la palabra al ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema de Chile. Ministro. Muchas gracias, Claudia. Y no puedo dejar de felicitar la iniciativa histórica que ha destacado Ricardo en orden al trabajo que iniciamos conjuntamente entre los poderes judiciales de América con la Organización de Estados Americanos. Es por ello que nos hemos preocupado especialmente de focalizar las acciones concretas que se dan en relación al acceso, que como todos sabemos empiezan por conocer, esto es, por informarse como primer aspecto básico de toda toma de decisiones, por cuanto quien va a sufrir las consecuencias favorables o desfavorables requiere, necesita y merece estar informado de lo que va a suceder. Pero esta información hemos establecido que no puede ser cualquiera, sino que también tiene que estar de la mano de una difusión adecuada y también de una educación adecuada para que se pueda comprender lo que se está difundiendo y entregando como información. Por cuanto el segundo paso, luego de la información, va a estar relacionado con el derecho a la participación en los distintos proyectos de que se trate, que van a impulsar el desarrollo y en el cual estamos plenamente de acuerdo si va de la mano con una sustentabilidad y una amistad con el medio ambiente que va a engrandecer el proyecto, nunca lo va a perjudicar. Y por lo tanto, si no nos queda solamente aplaudir las inversiones y los proyectos que nos van a dar un rédito presente, pero también van a permitir que las generaciones futuras puedan participar de este mismo rédito o beneficio sin afectarle su derecho a usar y a generar la satisfacción de sus necesidades en el futuro. Y si se trata de participación, creemos que va de la mano también que tengan una incidencia efectiva en cuanto a sus intereses y que estos estén representados en la decisión. Por lo tanto, el proyecto va a quedar verdaderamente conformado por todos quienes van a tener en un momento determinado que afrontar sus consecuencias. Es indispensable que esta participación esté de la mano con una incidencia efectiva en la toma de decisión, tanto en el aspecto político-administrativo como posteriormente el próximo paso va a estar de la mano de lo que es un aspecto técnico, pero que también necesita
un cierto desarrollo y una conciencia. ¿Cuál es? Una justicia efectiva que abra sus puertas a todas las acciones que se interpongan para que los tribunales, como en todas las materias, sean los llamados a establecer la paz, a establecer cuál es el derecho y a declararlo. Y esta declaración de derechos nace desde entender ampliamente lo que es el derecho a la acción, entendida tanto en sus aspectos de derecho subjetivo como también en sus aspectos de derechos difusos y otras iniciativas que van de la mano, como las acciones de interés o también las acciones populares, por cuanto ya lo que estamos protegiendo es a todos y a todas las personas que están siendo afectadas de alguna manera con los proyectos. Pero va de la mano también que en el proceso se puedan reconocer ciertos aspectos determinantes. Principalmente lo voy a ejemplificar con la acción de oficio de los tribunales, con que el que contamina paga pueda satisfacer las inquietudes de quien acciona y que no tiene los recursos, pero fundamentalmente nos hemos detenido en el aspecto sustantivo que va de la mano de la sentencia, porque creemos que de la mano de todo lo que es el sistema formal de fuentes hay un sistema material de fuentes del derecho, todos los cuales están llamados a ser tenidos en cuenta cuando se trata de fundar la decisión. Creemos que las leyes, las constituciones y los tratados existen y que deben ser de alguna manera visualizados desde un punto específico de vista como es la protección del medio ambiente. Y en este aspecto se han desarrollado múltiples principios que creemos que lo que nos importa es que en primera forma, en primera línea y de manera preeminente, en la aplicación de la legislación se tenga en cuenta lo que es la materia ambiental, en lo que hemos desarrollado profusamente, y posteriormente vendrán las acciones concretas que los jueces tendrán que desarrollar con personalidad y teniendo siempre presente lo que es el bienestar no solamente de hoy, de mañana y de todas las personas que habitamos este planeta. Por esas palabras, queda clarísimo que los derechos de acceso son la llave. Realmente, sin esos derechos fundamentales no se pueden garantizar los derechos sustantivos relacionados al ambiente. Y ahí quiero reconocer que tenemos la presencia esta tarde del relator especial de libertad de expresión. De ese derecho fundamental forma parte el derecho al acceso a la información. Él nos está acompañando esta tarde. Y también a todas las juezas y jueces de aquí de Estados Unidos que nos acompañan, que tienen un papel importante en garantizar la justicia en temas ambientales aquí en el lugar donde está nuestra sede. Entonces ahora vamos a pasar a tratar el tema de la conflictividad, para lo que voy a dar la palabra al ministro Gutiérrez Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia de México, quien también nos va a hacer unas precisiones interesantísimas sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo de infraestructura que ha trabajado la Suprema Corte de México. Ministro, tiene usted la palabra. Antes que nada, quiero agradecer a la OEA, al secretario por haber organizado este evento, a mis colegas por la interesante jornada que hemos pasado el día de hoy. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes. Me parece que no es de casualidad que seamos jueces los que estamos acá arriba hablando de este tema. Estamos hablando de un derecho muy complejo, un derecho que es transnacional y es transgeneracional, es decir, rebasa las fronteras y rebasa las generaciones. Ahora, el paisaje me parece que ha cambiado. Hoy estamos en una etapa histórica de neo-extractivismo, es decir,
Hoy en día, antes se hablaba de petróleo y minería, hoy se habla de biocombustibles, se habla de agroindustria, se habla de control forestal, se habla de transgénicos, se habla de desarrollos de infraestructura. Y todo eso nos transforma cómo entendemos el derecho en su conjunto. Es decir, antes los derechos humanos eran violados por el Estado. Hoy, en materia ambiental, no necesariamente es el Estado el que está, o generalmente no es el Estado, son los particulares los que están violando los derechos humanos o potencialmente violando los derechos humanos. Y ese es un nuevo enfoque de conflictividad donde realmente los jueces quizá tradicionales no están acostumbrados, los jueces constitucionales, a enfrentar situaciones así. Es decir, hay que ponderar el derecho de los beneficiados contra el derecho de los perjudicados. Y esa dinámica nueva sitúa al juez en una situación pues antes no prevista. Es decir, el bien común que va a ser generalmente, típicamente es el argumento de los beneficiados. Es decir, este proyecto, este desarrollo va a traer inversión, este desarrollo va a traer luz a las comunidades, quizá va a traer agua a las comunidades, quizá va a mejorar el nivel de vida y generar empleo en las comunidades. Ante eso se opone la objeción contramayoritaria de la población que normalmente o quizá no estuvo incluida en la toma de decisión de ese desarrollo o de esa infraestructura, y va a irrumpir en su cultura, va a irrumpir en su manera de entender su situación en el mundo. Ese me parece el reto. Sí, el juez resuelve la conflictividad, el juez resuelve la situación particular, pero en el caso del medio ambiente, muchas veces las decisiones del juez para resolver ese caso se rebasan los bordes de la litis y generan en la sentencia muchas veces una obligación de subsanar o de llenar una omisión legislativa, una omisión regulatoria. Y ahí es muy importante, y por eso viene a colación el protocolo que se elaboró en el 2014 en la Suprema Corte, para darle herramientas a los jueces que se están enfrentando en estos conflictos con situaciones nuevas y muy complejas. El protocolo no es obligatorio para los jueces, no es obligatorio para los magistrados en los colegiados, la independencia judicial se preserva, pero conjuga en un solo documento la teoría detrás, la manera como se interrelacionan los derechos. El derecho al medio ambiente es un derecho, como lo mencioné antes, muy complejo. Medio ambiente puede ser agua, medio ambiente puede estar vinculado con el derecho a la alimentación, el medio ambiente puede estar vinculado con el derecho a la vivienda, el medio ambiente puede estar vinculado con el derecho a la cultura. Se acaba de resolver en México un caso de transgénicos que tenía que ver con el maíz. El maíz para México es un tema no de alimentos, es un tema de cultura. El medio ambiente puede estar relacionado con el derecho a la información, con el derecho a la consulta de pueblos indígenas, con el derecho a la asociación, con el derecho a la libertad de expresión. Es decir, hay todo un conjunto de derechos, es una constelación de derechos que metemos en el cajón de medio ambiente. Y el protocolo empieza con un análisis de cómo se deben de ver los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, indivisibilidad de todos los derechos humanos, con la obligación de los funcionarios, de todos los funcionarios, de preservar, de observar, de garantizar y de defender los derechos humanos. Y cómo eso se lleva al ámbito del medio ambiente y se aplican esos principios y utiliza como principal herramienta la ponderación de derechos. Es decir, ¿hay algunos derechos que van a vencer ante el bien común? Claro que sí, pero hay unas cartas de triunfo, hay unos derechos que son objeciones contramayoritarias que no tienen flexibilidad ante el argumento
del bien común. Y en ese sentido va generando esquemas de cómo el juez puede llevar a cabo el análisis de ponderación para llegar a una decisión que maximice los derechos humanos involucrados en la conflictiva en particular. Y luego al final del protocolo vienen casos relevantes de varios países de América Latina y experiencias que el juez puede tomar en cuenta y sentencias que el juez puede tomar en cuenta para informarse al momento de dictar su sentencia. Y esa realmente ha sido la experiencia del protocolo. Muchas gracias. Gracias, ministro, y gracias por recordarnos, ¿no?, que el fin del derecho es resolver los conflictos y ustedes los jueces cómo lo aplican. Este es un tema que tiene una gran vigencia para este hemisferio porque, como ustedes saben, tenemos como 70 cuencas compartidas y nuestras economías son muy intensivas en el uso de los recursos naturales. Entonces, todo el trabajo que se puede hacer desde los dos lados, en la parte de prevención y en la parte de abordaje, es fundamental para el logro del desarrollo sostenible y la paz, objetivo que tenemos en nuestra Carta de la OEA. En ese orden de ideas vamos a pasar ahora al último tema que nos convoca esta tarde, que es el tema de comercio, inversión y ambiente, que no deja de estar relacionada al penúltimo, perdón. No deja de estar relacionado con lo que acabamos, y no por último, menos importante, no deja de estar relacionado con lo que estábamos conversando ahora. Entonces, tendremos las palabras del magistrado Ayub Prado, presidente de la Corte Suprema de Panamá. No, yo voy a hablar acá. Buenos días, buenas tardes. El saludo protocolar de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Tengo un reloj para que no me carten tarjeta roja. De todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, de todos los compañeros y compañeras que forman el órgano judicial, complacidos de que le den la oportunidad a este servidor de dirigirle la palabra. Se me pide que converse muy rápidamente comercio, inversión y ambiente. El comercio es una actividad que desde los inicios del tiempo del ser humano. El comercio es una actividad donde alguien busca ganar algo. Puede ser una empresa, busca progresar al por mayor, al por menor, a gran escala, a pequeña escala. En fin, es una forma de desarrollarse, es una forma de avanzar. ¿Qué es la inversión? Bueno, es aportar algo cuando uno quiere esperar un resultado. Ese resultado, a corto o mediano plazo, un beneficio. Siempre es algo bueno. Pero esto siempre tiene que representar un avance, una promoción. ¿Pero qué es el ambiente? El ambiente es los lagos, los ríos, la atmósfera, el aire, la flora, la fauna, el suelo, el subsuelo, el planeta, la naturaleza, nuestra casa común. ¿Cómo conciliamos entonces el comercio, la inversión con el ambiente para poder entonces desarrollarnos? ¿Cómo harían los jueces para conciliar esto? Bueno, yo siento que tendríamos que ir al terreno elemental. Esto no es un tema que debe hablarse solamente con abogados. Nosotros los jueces somos abogados, pero es que esto tiene que ver con todo el común. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, rápidamente, dar a cada quien lo que le corresponde. Así nos enseñaba Ulpiano, derecho romano. Pero dar a cada quien lo que le corresponde, pero hay que procurar que siempre haya algo que se deba dar, que no se extinga, que no desaparezca, que permanezca. Y también procurar que haya alguien que pueda recibir ese algo, que ese alguien sobreviva o que viva bien, porque si no hay nadie que lo reciba y no hay nada que dar, no hay nada que hacer. Nosotros los jueces tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley, pero olvidémonos de los ripios, de las normas que ya están desfasadas. Miremos hacia adelante. Estamos en siglo XXI, ya se hablan de nuevos conceptos y la ley entonces hay que aplicarla, pero aplicarla viendo siempre al ser humano, al usuario, a quien se le va a aplicar la ley. Todos tenemos derecho a buscar la felicidad, pero no a costa de la felicidad de otros. Nosotros tenemos el deber y el derecho a buscar nuestra felicidad, pero por favor no pisoteemos la oportunidad que puedan tener otros en el presente y en el futuro. Y nuestro deber es darle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Indubio pro materia, pro natura, perdón. Es un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque la parte procesal vulnerable es la naturaleza. Es la parte procesal que está huérfana.
Es la parte procesal que no tiene quien la defienda. La naturaleza siempre se va a renovar, la naturaleza se defiende sola. No, eso no es así. Hay que aplicar, pero esto hay que aplicarlo de una manera clara, sencilla, que pueda entenderse y coherente. Esto es incorporar algo al derecho social que nos regaló los mexicanos. La parte vulnerable, el derecho de trabajo, los trabajadores. La parte vulnerable, el derecho agrario, el poseedor de la tierra. Pero ahora la naturaleza también es un derecho colectivo de nosotros. La sostenibilidad de las inversiones es la meta. Las inversiones tienen que ser sostenibles, pero lo invertido tiene que ser autosostenible con la naturaleza. Porque si no, no va a haber ningún resultado. ¿De qué vale lo invertido hoy para que mañana haya pobreza? Los intereses públicos y los intereses privados no son excluyentes, no son incompatibles. Al contrario, se complementan y hasta se pueden suplementar. Porque esto es un mar de oportunidades. Un mar de oportunidades, pero hay que buscarlo, hacerlo con equidad y con equilibrio. Equidad, armonización, sostenibilidad. Hay que sumar para multiplicar, no restar para dividir. ¿Y qué estamos haciendo? Restando recursos para las futuras generaciones. Lo que hay que hacer es sumar más gente para multiplicar más recursos. Dicen por ahí, el agua que no has de beber, déjala correr. Pero por favor, déjala correr, pero no la envenenes, no la ensucies, para que otro la pueda beber o la pueda utilizar. Entonces, estas son cosas nuevas que hay que explicárselas al público, al común, y el juez debe aplicarla finalmente. Para construir, para edificar, para hacer algo nuevo, siempre se modifica, siempre se transforma, siempre se cambia algo. Pero destruir perennemente con la excusa de construir o edificar no es lo mejor. Si se va a destruir algo, que sea por lo menos algo recuperable, que podamos retornar al estado natural y que esto sea autosostenible. Los estudios de impacto ambiental aquí tienen que ser muy importantes para que los jueces puedan tomar una decisión, por personas competentes, por personas que sepan lo que están haciendo, y esos estudios de impacto ambiental hay que aplicarlos. Finalmente, hay que hacer una sinergia. El Poder Judicial con el órgano ejecutivo encargado de hacer las carreteras, con el órgano ejecutivo encargado de hacer las viviendas, con el órgano ejecutivo encargado del ambiente, con el órgano ejecutivo que da los permisos para la energía, para la minería, para el comercio, con el órgano ejecutivo que da permiso para lo agrario, la alimentación, para la ganadería. Hay que hacer una sinergia para promover un desarrollo sostenible, amigable y que todos podamos tener algo en el futuro. De esta manera, bien apretadamente, yo, a nombre de la Corte Suprema de Justicia, señor Almagro, felicito a todo su equipo y el privilegio que he tenido de compartir con estos magistrados y ministros de Corte. A nombre de la Corte Suprema de Justicia, nosotros nos matriculamos con la causa de la OEA de llevar a cabo este programa. Y como presidente de la Corte Suprema de Justicia, como se comentó ayer, se acordó ayer, por armonización, por igualdad, por equidad, no es posible que sea yo el embajador de buena voluntad, porque esto no es una cosa de uno, es una cuestión de equipo. El Pleno de la Corte Suprema va a distribuir tareas, carrera judicial, escuela judicial, y va a encargar a alguien de llevar a cabo esto. Pero a título personal, ya yo estoy matriculado. Yo estoy matriculado con esto, aunque el Pleno decida que sea otro magistrado el que se encargue de esta tarea y me encarguen a mí algo penal acusatorio, constitucional, porque hay muchas tareas que nosotros 9 nos dividimos. Y yo tengo que ser consecuente. Si vamos a pedir armonización, si vamos a pedir igualdad, si vamos a pedir equidad, yo tengo que consultar con mis 8 compañeros para poder entonces llevar a cabo esta tarea, porque esta tarea es institucional por parte de la Corte Suprema y el Poder Judicial de la República de Panamá. No es la tarea de José Eduardo Yuprado Canals, aunque ya está matriculado, sino de toda la Corte Suprema de Justicia, y le agradezco mucho la oportunidad que me han tenido de escucharme. Gracias. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras. Tanto usted como el ministro Gutiérrez nos recuerdan el concepto de la ecología integral y de la transversalidad que tiene el tema ambiental y cómo está conectado con múltiples disciplinas y que todo está conectado. También creo que un elemento importante a rescatar es el concepto de la equidad y del balance que viene implícito en el concepto del desarrollo sostenible y la labor del juez
en lograr ese balance entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la ambiental y la social. Entonces, también creo que es importante que habló de una herramienta fundamental, que es la evaluación de impacto ambiental, que es una herramienta que en el tema de comercio, inversión y ambiente hay que fortalecer en todos nuestros países su implementación, lo cual me lleva al siguiente, y ahora sí, último tema, y como les decía, no por último, menos importante, creo que las tendencias nos marcan que es el tema de mayor relevancia y el desafío que enfrentan todos los días nuestros países en la aplicación y el cumplimiento ambiental. Y nos va a hablar sobre este tema el ministro Antonio Benjamín, quien realmente no necesita presentación. Ministro. Gracias. Estamos al final, yo soy el último. Y el tema es Compliance and Enforcement. Y esta es tradicionalmente la lógica del derecho. Primero el diseño de las normas, segundo la enunciación de las normas y tercero, bueno, si tenemos suerte, vamos a cumplir las normas, vamos a nos preocupar con la efectividad. En el derecho ambiental es el opuesto, o tiene que ser el opuesto. La enunciación de las normas y el diseño de las normas sin efectividad no crea un derecho ambiental que transforme las relaciones humanas de la forma que queremos. Será un derecho ambiental retórico. Y desafortunadamente, esta es la situación en muchas partes del mundo y todavía en muchos de nuestros países en América Latina. Luego, aquí nosotros no tenemos solamente un encuentro de jueces. Hay un mensaje explícita y una implícita del secretario general Almagro y de su equipo. La mensaje explícita es que, bueno, hay jueces que tienen tiempo o encuentran tiempo, interés y voluntad de se preocupar con la cuestión ambiental. Pero yo creo que más importante es la mensaje implícita que está aquí en este evento, que es un cambio intangible, simbólico, pero muy relevante de la propia OEA. La OEA siempre se caracterizó por una casa de diseño y enunciación de normas. Y el cambio que lo vemos ahora en el plan del derecho ambiental es precisamente transformar esta casa no solamente en una estructura de formulación de normas, pero también una casa capaz de se preocupar con la efectividad de las normas. Y esto se podría decir, bueno, es casi el natural de las cosas, pero no se pasa exactamente así, no se pasa en el plan de la OEA, o no se pasaba, no se pasa en el plan de nuestros, de la justicia nacional y de las justicias provinciales en los países que son federación, como es el caso de Brasil, México y Argentina. Creo que hay un otro aspecto también que nosotros tenemos que mencionar cuando hablamos de compliance and enforcement. Es que este despertar tiene mucho a ver con la propia naturaleza
del derecho ambiental. Es que en el derecho privado las partes tienen un interés muy claro, individualizado, muchas veces de naturaleza económica, el pocket, el bolsillo. Esto crea un incentivo para buscar la implementación de la norma. En el derecho ambiental tenemos, sí, casos en que hay un componente económico, pero en la gran mayoría de los casos tenemos situaciones en que el interés es estrictamente colectivo, o peor, es un interés colectivo de naturaleza intangible, sin precio en el mercado. O peor, es un derecho colectivo e intangible, pero de las generaciones futuras, no es prácticamente en el corto plazo, pero una preocupación muy más larga. Y otras veces, estas sí son las más preocupantes, son intereses que contradicen los intereses humanos tradicionales. Son intereses que se vinculan con la sobrevivencia de una especie, que no tienen un valor económico, que no se ve una importancia que sea como megafauna o mismo en los procesos económicos, como polinizadores, pero que son especies completamente órfanas. En estos casos también tenemos la necesidad de encontrar la efectividad de la norma. Por todos estos ángulos que miramos, no debe, por tanto, Claudia y colegas, sorprender que el tema de compliance and enforcement y de la efectividad del derecho ambiental muchas veces no sea manejado de una manera directa como nosotros lo estamos haciendo aquí y como la OEA, repito, el secretario Almagro y todo su equipo lo proponen como desafío. Termino lembrando que hoy se habla mucho ya no más en la necesidad de editar normas ambientales. Hay 24 países de nuestro hemisferio que tienen previsión expresa de la protección del ambiente en sus constituciones. No es en un decreto cualquiera. Y si miramos todos los países, ahí ya no más 24, todos tienen sistemas legales sólidos de protección del ambiente, pero protección del ambiente en el papel, law in the books. Y lo que buscamos aquí es el derecho ambiental verdadero, que es, antes de más nada, antes de ser hermoso, bien escrito, con grande tecnicidad, lo que buscamos es un derecho ambiental efectivo, porque es que va a garantizar los valores que las normas están dedicadas a proteger. Gracias. Muchas gracias, ministro Benjamín. Y yo creo que lo que rescato es de su presentación es que definitivamente estamos ante un desafío, pero tenemos que trabajar en una mayor conciencia y en lograr esa efectividad de las leyes, teniendo en cuenta los principios de justicia, de equidad y de probidad que hay detrás, los valores morales que hay detrás de la norma. Ahora vamos a tener un pequeño conversatorio con nuestros panelistas. Voy a empezar en el mismo orden, preguntándole al ministro Lorenzetti qué papel cree que puede jugar el Poder Judicial en garantizar el Estado de Derecho ambiental, pero en particular en la protección del recurso hídrico. Y si nos puede comentar cómo cree que se pueden intercambiar mejor las experiencias en este tema. Por ejemplo, el caso Riachuelo, cómo se pueden compartir las lecciones de todo ese trabajo de la Corte Argentina con otros países. Ministro. Es un buen ejemplo el caso que ocurrió en la Argentina, porque es un río que pasa por una zona muy industrial
y contaminado desde hace muchísimos años, famoso por su contaminación como por el tango. Pero es un buen ejemplo de lo que ocurre en la mayoría de los conflictos ambientales y por qué no se logra lo que el ministro Benjamín dice correctamente, la efectividad. Fíjense, nuestra organización política está dividida en jurisdicciones políticas. Entonces, en el Riachuelo había una jurisdicción nacional, una jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y una jurisdicción de la ciudad. A su vez, del lado de la provincia había muchos municipios, cada uno con sus jurisdicciones. Esto implica que no coincide la división política territorial con el problema ambiental. Esto pasa casi siempre. Hoy tenemos problemas ambientales que son transfronterizos o trascienden el pueblo, la ciudad, la provincia o la nación. Para que se pongan de acuerdo todos esos sectores es muy difícil, pasaron 100 años. Y los incentivos están dados para que no se pongan de acuerdo, porque las inversiones van donde es más barato. Entonces se genera un mercado de competencia legislativa y regulatoria a la baja, porque uno dice, yo le ofrezco mejores condiciones y usted viene e invierte acá. Entonces, cada uno iba cada vez más, bajando cada vez más el nivel de exigencia. Allí es donde los poderes judiciales pueden contribuir. Al principio nosotros recibimos una causa y, para explicarlo muy brevemente, dictamos una sentencia que obligó a presentar un plan de saneamiento. Y ese plan de saneamiento se basaba no en la división política, sino en la cuenca. Es decir, la primera cuestión es decir, bueno, el problema es el ambiente y tratar de ayudar a que nosotros dijimos, acá hay que crear una agencia encargada de la regulación de la cuenca. Esto generó un primer rechazo del sector político, que lo vio como una invasión del Poder Judicial sobre las divisiones políticas. Pero al poco tiempo hubo una aceptación y después un reconocimiento, porque cada uno de los intendentes y del gobernador pudieron hacer modificaciones que antes no hacían, echándole la culpa a la Corte Suprema, diciendo esto es decisión de la Corte y entonces hay que hacerlo. Entonces ahí se terminó con el tratamiento ilegal de la basura, con asentamientos ilegales que había y que no lo podían sacar los intendentes. Y esto empezó a unificar la acción política en el mediano plazo. Entonces, lo que hizo esta acción, para explicarlo muy brevemente, es poner un objetivo de mediano plazo basado en la solución del problema ambiental y no en las divisiones políticas y jurisdiccionales, porque también el sistema judicial está dividido y entonces cuando se presenta un problema ambiental, lo único que hay son conflictos de competencia, porque un juez dice esta parte es mía, el otro dice esta parte es mía, y en realidad lo que hay que hacer es diseñar el sistema político y el sistema judicial en función del conflicto y no pretender que el conflicto se ajuste a las divisiones de intendencias, municipios y demás, o de jueces, porque eso es lo que está afectando, no es la eficacia, el enforcement, pero también la credibilidad, porque la credibilidad del sistema político y judicial, si no puede responder, si nuestra única respuesta son conflictos de competencia de los jueces o trabas entre los municipios, las naciones, conduce a la frustración, y la frustración es lo peor. El segundo aspecto es que el sistema político en general tiene estructuras, incentivos para resolver estos problemas de manera inmediata. Entonces, en la causa del Riachuelo se vio muy claramente que al principio cada uno, cuando tiene elecciones, lo que tiene que hacer es prometer que va a beneficiar, pero las decisiones difíciles, los costos, obviamente
no hay incentivos. Nadie gana una elección prometiendo costos. Esto es lo que pueden hacer los jueces que no están atados al sistema político, electoral, es decir, ayudar a la gobernabilidad. Entonces así uno puede decir, bueno, hay que tomar estas decisiones, y entonces se hizo un diseño del plan de mediano o largo plazo con importantes decisiones que son costosas. Por ejemplo, invertir en todo el sistema de cloacas o tratamiento de efluentes industriales. Son inversiones de mediano y largo plazo que son costosas, pero que es muy difícil que cada uno se ponga de acuerdo con el de al lado. Solamente una decisión judicial que no tiene esta estructura de incentivos puede lograrlo. Entonces, sin entrar en detalles y para no extenderme, lo que es importante de este caso, me parece, es por un lado focalizar en el problema hídrico, que es un gran tema, porque realmente el agua contaminada en un río industrial tiene efectos desastrosos y siempre en los más vulnerables, porque hay muchísima gente humilde, pobre, viviendo al lado del río. Y en realidad, un último comentario, ¿no? Porque esto significó un gran cambio, nadie se ocupaba, ahora todo el mundo se ocupa. Es como es bueno ocuparse de la limpieza del río. Y hubo un caso de unos chicos de una escuela que uno de los chicos se murió por la contaminación. Entonces la maestra notó que todos los niños estaban muy tristes y demás, empezó a trabajar y vino a las audiencias en la corte, los trajo a los chicos. Desde allí me pidieron una audiencia, yo los recibí y con la maestra trabajamos en transformar la tragedia en un incentivo. Y entonces les dijimos, miren, ustedes tienen que luchar en la escuela para que el río esté limpio. Entonces ellos formaron una agrupación que se llama Los Guardianes del Riachuelo. Y todos los chicos de esa escuela y los de las otras escuelas ahora tienen un distintivo y son guardianes del riachuelo. Y entonces trabajan ellos. Fíjense la cantidad de efectos en el plano que decía Antonio, que yo creo que es decisivo. Compliance, es decir, que la gente diga, bueno, más allá de que el juez o la ley me obligue, es bueno, es un buen ideal luchar por la limpieza del río, es decir, tratar de sembrar los incentivos adecuados para que todo el sistema político, judicial y la gente vaya en el mismo sentido del cuidado de la naturaleza. Creo que este fue un buen ejemplo de ese tema. Gracias, Claudia. Gracias, ministro. Y la verdad que es muy interesante cómo nos plantea, cómo desde una sentencia el juez puede abordar aspectos relativos al cumplimiento de lo que nos hablaba el ministro Benjamín. Esto es un caso evidentemente complejo, una sentencia de principio, pero también una sentencia ejecutoria con obligaciones de hacer y mecanismos de monitoreo, lo cual nos permite ir viendo resultados y abordar ese gran desafío del enforcement. También tiene el elemento participativo del papel de la comunidad en la gestión de los recursos, lo cual me trae al siguiente tema y me gustaría preguntarle al ministro Muñoz, hablando de participación y de derechos de acceso, ¿cómo usted cree que se puede acercar la justicia a la gente? En estos temas, por supuesto. Debe ser de los temas que más le interesa a la gente. La justicia medioambiental es la que está presente en mayor medida en lo que es el interés de la gente. Si nosotros restringimos el concepto de medio ambiente y lo posicionamos en simplemente la tierra, quizás es importante, pero mucho más importante va a ser si lo extendemos al suelo, al subsuelo, a los recursos hídricos, a lo que es la naturaleza, lo que es la fauna, la flora, lo que es
el aspecto también cultural, histórico, los pueblos originarios y la convivencia que tiene que desarrollar amistosamente toda la comunidad con los proyectos que puedan desarrollarse. Y en este sentido, la participación tiene que ser muchas veces desarrollada no solamente sobre la base de la espera, sino que también salir a buscar esa participación. Y aquí hay un proyecto que también está de la mano de la OEA y se ha desarrollado en Centroamérica y en la mayoría de los países de América, que es que la gente se siente como con mayor predisposición a participar y a estar de la mano de la justicia cuando siente que puede construir o contribuir de alguna manera a la solución. Y ya lo veíamos desde Argentina, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en todo Centroamérica, lo que son las casas de justicia y los centros de justicia ciudadanos, que es la nueva forma en que los poderes judiciales se relacionan con la comunidad, en que se permite que la gente sea artífice de la respuesta jurisdiccional en conjunto y el juez muchas veces actúa en subsidio de que no se pueda encontrar una solución adecuada por todos los actores. Esto es lo de mayor relevancia en que no hay una justicia impositiva, sino que hay una justicia autoconvenida o de alguna manera construida en conjunto. Y creo que de esta manera se captura a la gente, se captura su interés y estamos dando un paso que desbordamos lo técnico y lo jurídico, sino que estamos posesionando una solución más allá de estos aspectos que va de la mano del entendimiento, por cuanto lo que deben hacer los tribunales es sembrar la paz, no resolver los conflictos, sino que solucionarlos. Y ese es algo que en la ciudadanía está muy presente, pero creo también que, como hablábamos con anterioridad, lo que es la difusión, lo que es la transparencia, el conocer todos los aspectos, también va de la mano de un desafío para una justicia que sea entendida y que sea comprendida, pero también que sea aceptada y legitimada día a día. Ese es nuestro desafío hoy día en relación al aspecto medioambiental, en que todos nos podamos sentir incluidos, porque nuestro desafío es cómo esta sociedad construye su presente, pero también cómo nosotros construimos el futuro. Debemos ser capaces de construir desde nuestras distintas áreas la sociedad que queremos e incentivar la participación en todas estas tareas. Muchas gracias, ministro. Desde nuestro trabajo aquí en la OEA en estos temas tenemos evidencia de que cuando hay participación hay mayor cumplimiento de la legislación ambiental, porque la gente se siente parte del proceso de la construcción de la ley y entonces siente un compromiso en cuanto a tener que cumplirla, pero también sabemos que cuando no hay esa participación, no se da esa inclusión, tenemos mayor conflictividad. Entonces, en ese contexto, ministro Gutiérrez, me gustaría preguntarle si usted nos podría contar un poco, ya nos habló del protocolo, pero ¿cuáles son los desafíos más importantes que encuentra un juez cuando está abordando este tema en sus decisiones, en la conflictividad ambiental? Bueno, yo empezaría por decir, el buen juez se conoce por las medidas cautelares que emite. Yo creo que esa es la primera. Y en materia ambiental, cómo emite medidas cautelares me parece que es fundamental. Es decir, es un litigio sobre una construcción y hay manglares y no suspende la obra y se acaban los manglares, de poco va a servir la sentencia. Entonces, las medidas cautelares son,
yo creo, la punta de toque para todo lo que sigue. El segundo punto importante en una conflictividad es evidentemente la sentencia, pero tiene que ser una sentencia que se va a cumplir. Me parece que el ejemplo de Argentina, de las sentencias, es un magnífico ejemplo. Sí, las sentencias resuelven un conflicto actual, resuelven un conflicto, pero también hacen otras cosas. Una sentencia de fondo va a obligar quizá al Estado a actuar, quizá al Estado a emitir regulación, quizá al Estado a generar un marco regulatorio donde no lo había. Quizá va a iniciar o va a ser el inicio de un diálogo entre los poderes. Muchas veces los poderes políticos, por cuestiones electorales, están paralizados y no pueden mover. Entra el juez y mediante una sentencia obliga a los poderes políticos a generar una solución que trasciende meramente la solución del conflicto. Y un tercer tema que creo que es bien importante, que tiene que tener en cuenta un juez cuando dicta una sentencia, es lograr esos efectos, pero al mismo tiempo ser predecible. Es importantísimo que un juez sea predecible en sus sentencias. Eso da seguridad y eso fomenta la inversión en los países. Un país donde los jueces no son predecibles es un país que difícilmente va a lograr tener una inversión y un desarrollo económico sustentable. Yo creo que esos serían los tres puntos principales. Gracias, ministro. Yo creo que lo que usted ha dicho es fundamental porque realmente enfatiza el papel del juez en aplicar el principio precautorio en materia ambiental. Por otro lado, el tema de la solución que debe buscar el juez y la seguridad jurídica, lo cual también me lleva a nuestro próximo tema y me gustaría preguntarle al magistrado Ayub Prado, ¿cómo cree usted que los jueces pueden balancear mejor los intereses públicos y privados? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Bien. El ministro Gutiérrez habla de una herramienta que es indispensable, las medidas cautelares, las medidas precautorias, porque es lo que va a prevenir, a evitar que suceda algo y haciendo que la sentencia no sea ilusoria. Pero vámonos un poquito más atrás. La mayoría de los recursos, la mayoría, no todos, se deben explotar siempre en el interior de los países. A una parte de los recursos deben explotarse en la capital o en las cabeceras, en los polos de desarrollo. Entonces, tenemos que pensar que los jueces tienen que estar capacitados, todos. En Panamá no tenemos todavía una jurisdicción especializada en materia ambiental. Existe por ley, pero no está materializada. Nosotros nos hemos preocupado en capacitar a todos los jueces, pero en los tres aspectos. El aspecto constitucional, el aspecto contencioso administrativo, el aspecto civil, bueno, el cuarto aspecto, el aspecto penal. El programa de capacitación que propone este programa de la OEA es vital. Es algo que debió haberse iniciado ayer. Es vital, está bien estructurado, está bien programado y está pensado para ser muy bien manejado. Un juez posesionado con el conocimiento de expertos se siente más seguro. Al sentirse más seguro, es predecible lo que vaya a dictar. La cautelar sale mucho más rápido. Pero también ese juez que está capacitado, moralmente se siente bien y puede entonces, al estar capturado, como decía el ministro Muñoz, puede sentirse de alguna manera monitoreado y apoyado. Pensemos en estos jueces del interior de nuestros países versus intereses económicos. ¿Cómo él va a hacer para lidiar el interés público con el interés privado? Estando él lejos de la capital, sin mayores conocimientos, sin mayor capacitación, pero estando con un acompañamiento, que es el programa que se piensa hacer, por supuesto que él se va a sentir mucho mejor. Va a tener hasta con quién consultar, minimizar el riesgo de error. Una sentencia, una decisión de calidad
en el menor tiempo posible, da seguridad jurídica. Aquí no estamos hablando del monstruo de las inversiones versus la ovejita, el lobo feroz de las inversiones con la caperucita roja del medio ambiente. Aquí estamos hablando de equidad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de que la naturaleza que estaba huérfana quede al igual que los intereses privados. ¿Cómo el juez hace eso? Bueno, algo puede ser una capacitación. La otra herramienta, las leyes. Las leyes nacionales pueden estar basadas en la idiosincrasia propia, pero tienen que apoyarse mucho de las convenciones. Mucho de las convenciones. Y aquí vuelvo a traer el programa de la OEA. Va a haber ahora oportunidad de que los jueces se apoyen de precedentes de Chile, precedentes de Argentina, precedentes de Brasil, precedentes de México. Jueces que no conocían la experiencia del Riachuelo, la van a conocer ahora. Entonces se van a dar cuenta que su decisión no va a ser la primera. Esto no viene de Marte o de Venus. Esto es algo que ya se está aplicando. Y esto va a posesionar mejor a los jueces. ¿Cómo balanceamos intereses privados e intereses colectivos? Aquí no se abre un hueco para tapar otro hueco. Aquí lo que hay que hacer es tratar de marchar a la par. Por cuestiones de tiempo no me puedo extender, no voy a hablar más de 5 minutos pero este más o menos sería un esbozo muy superficial de lo que puede hacer un juez con la capacitación, el acompañamiento y el monitoreo, que no se sienta solo, porque no está solo. La OEA lo va a respaldar y los compañeros de México, Chile, Argentina y Brasil lo van a acompañar en Panamá. Muchas gracias, magistrado. Yo creo que ese tema de los criterios es un tema fundamental para poder compartir y aportar a la seguridad jurídica, ¿no? Y a la predictibilidad, como decía el ministro Gutiérrez. Entonces, ahora me gustaría pedirle al ministro Benjamín si por favor nos puede compartir algunos elementos sociológicos, ¿no?, del derecho ambiental y cómo desde el Poder Judicial, ya tenemos el ejemplo del Riachuelo, pero cómo desde el Poder Judicial se puede motivar el cumplimiento ambiental. ¿Por qué algunos países están mejor que otros en el Estado de Derecho ambiental? Ministro. Bueno, esta es una pregunta que es difícil de contestar sin decir una o dos verdades sobre nosotros, ¿no? Y la gran verdad es que el tema de non-compliance, de la inexistencia de una efectividad en el derecho ambiental, no es un tema aislado, no es un tema que diga respecto solamente al derecho ambiental. Desafortunadamente es más grave. Es un tema cultural, es un tema histórico, es un tema de forma de se relacionar con la ley. Y tenemos incluso el dicho en mi país, no sé si en otros países, a mis amigos todo, a los enemigos la ley. Esto ya es muy representativo de una forma, digamos, distorcida de mirar el texto legal no como una garantía republicana de la vida en sociedad, pero mucho más como una forma de instrumentalizar el poder. Le doy un ejemplo concreto. Cuando empezamos muchos años atrás a trabajar en una organización que se llama INEES, the International Network for Environmental Compliance and Enforcement. La primera dificultad que tuvimos fue que en las lenguas latinas no existía un sinónimo para enforcement. Existe algo que es cerca, llamamos de implementación, pero sabemos no es el mismo. Y peor, no existe un sinónimo para compliance, y aquí no existe mismo.
tenemos que explicar lo que es compliance. Y esto ya indica también una otra distorsión entre el valor de la ley y el valor de la eficacia de la ley. Pero todo esto, este tema de la implementación, miren qué curioso, es trabajado hoy en nuestros países, no solamente en el derecho ambiental, pero a partir del derecho ambiental. Ha sido el derecho ambiental y un poco el derecho al consumidor, consumer law, las dos áreas del derecho a donde nosotros empezamos en América Latina a debatir el tema de la efectividad de compliance and enforcement. Jean-Michel Arrighi se recuerda muy bien en la parte de derecho al consumidor. Entonces, Claudia, aquí la mala noticia es que este es un tema que el propio derecho y los jueces no lo pueden resolver. Pero la buena noticia es que nosotros ya identificamos el problema, ya estamos trabajando, y por eso que estamos aquí, para enfrentar el problema. Y tercero, que nosotros tenemos confianza y esperanza que superaremos este problema y ya lo vemos en todos los campos del derecho, ya no más solamente en el derecho ambiental, pero en la pauta de los derechos humanos y todas las otras disciplinas en que se involucran el tema no tanto de los derechos económicos individuales, pero derechos colectivos. Esta es la buena noticia y creo que tenemos que festejar esta buena noticia. Muchas gracias, ministro Benjamín. Yo creo que en aras del festejo, yo quiero pedirles un aplauso para nuestros ministros, nuevos embajadores. Y ahora, para finalizar nuestra conversación de esta tarde, yo quisiera invitar al podio a una persona que tampoco necesita mucha introducción. I'm going to switch to English now. I would like to introduce Professor Edith Brown-Weiss from Georgetown University Law School. Professor Brown-Weiss, she has been the professor of many law students in the Americas. She was also the first executive secretary of the World Bank Inspection Panel. She's also a judge at the IMF Administrative Tribunal of the IMF. If I were to read her resume, we would be here for a very long time. She's somebody that I admire very much and that all the people that are sitting here and the legal environmental community admire as well for her work on the intergenerational principle and sustainable development and many other things. Professor Brown-Weiss, please join us so that you can give us some closing remarks this afternoon. Thank you, Claudia, for those very overly generous remarks. For me, it's a great honor to be able to address this important occasion where we have many distinguished justices here and many distinguished people in the audience, all addressing the important question of the judiciary role in protecting our common home. Let me give first some overarching thoughts about themes that have emerged in the discussion, and then turn to look at the role of the courts, the role of the judiciary in particular. And there are 3 points that I'd like to make under the overarching themes. And the first is to go back to the initial round of discussion, where we focused on questions of access, and to distinguish several different aspects of access. There was some discussion of substantive rights of access, rights to water, rights to clean air, rights to environment. Or there's also procedural rights, rights of access to information, rights of participation, rights of access for redress. And then there was a second very important theme,
which is the relationship and the integration of economic development and environmental conservation. And I was struck by the themes that came through on different points of this. First, development of a judicial protocol for looking at how one addresses those issues. Discussion of preliminary rulings, of precaution that one could use to address such issues. And then we had an important intervention on the role of the courts in getting what I would call cooperative behavior among those who were in conflict before. And that's potentially a very important statement about the role of the judiciary. And an equally important statement, third, was the role of the judiciary sometimes in developing solutions in which everybody can buy in and can feel comfortable with that solution, as was illustrated by Minister Munoz. And then there was an important discussion about the importance of enforcement and compliance, and potentially the various ways in which one does this, which is partly through transparency and sunshine, through incentives, and maybe, as a last resort, through sanctions. And the third theme that came through is one that's very fond to my heart, which is the importance not only of present generations, but of future generations as the judiciary considers the rulings that they take. And that has implications, of course, for how the interests of future generations can be represented effectively and taken into consideration, and what those interests are, whether it be the diversity of the resource space, the quality of the resource space, or questions of access to the resource space. So all of those, I thought, were really overarching themes that kept coming again and again. But now I'd like to turn my comments to really looking at the role of the judiciary and at what I call criteria for looking at the role of the judiciary in ensuring the environmental rule of law. And I call them, and they apply in a number of contexts, the ACE criteria with an extra E. So let me go through them with you. And the first one I would say is it accessible? And this actually picks up on the Rio Declaration on Environment, on having access to redress and grievance mechanisms. But to whom is it accessible? For what? And how? Are the procedures available for parties to readily and easily access the courts? And are the costs of doing so reasonable? Secondly, the C, which really stands for credible, a theme that was touched on by a number of the justices here today. Part of that is the judiciary competent? And we've looked at that in a number of cases there. Is there familiarity with the environmental issues that are being drawn up? And part of that may be an informational issue. And there, it seems to me, what we have lodged today, which is the portal, is extremely important. The sharing of experience and learning among judges. The links among judiciaries, the posting of decisions, capacity building, portals with opinions and relevant materials, perhaps the posting of briefs for those attorneys who might want to learn from them in other cases. And in a sense, the developing of a regional, indeed international college, and I say that not in the literal sense, but in the spiritual sense, of judges informed about and caring about the environmental rule of law. And finally, in some sense, the involvement of young people, because they are the judges of tomorrow, and being able to access their portal and being able to learn about environmental rule of law and the important role of the judges there. We're still on the C, credible.
I think another part of the credibility is impartiality and neutrality, not being subject to political pressures. And that goes obviously to the selection of the judiciary. In the end, it's important, and to the predictability of their judgments, a very important point that was made here by one of the ministers. In the end, people have to trust the court, and that's part of the credibility, and we've seen that it can be very important. Thirdly is an E, and here I'm going to combine what I call equitable and effective. Is the court a place that can ensure that the voices of vulnerable people can be heard, that the laws are in fact enforced fairly in relationship to all, and for example, that the community has confidence in its equitable nature. And we saw reference to that in terms of having a community justice centers. But that's related to the very important question there of effective, and I've lumped them together. Do parties abide by the judge's decisions? Do the judge's decisions have the effect of enforcing or triggering cooperation for the environmental rule of law? Can it become an instrument there for agreement between the parties? And that all goes to the issue of equitable and really effective. How do we get an effective judiciary? And we have seen instances today of how the judiciary can be effective. And finally, it seems to me there is a question of efficiency, which is one that plagues courts in all countries that I know of. Are the procedures such that justice can be obtained in a reasonable period of time? And this can be especially important for environmental rule of law, when the outcome may be that you're trying to stop the environmental harms from occurring, but if they've already occurred by the time the judgment is rendered, that may not be effective environmental rule of law. So I've labeled that a bit as efficiency. So those are sort of criteria, what I call the ACE with two E's: accessible, credible, effective, and efficient, with equitable being built into effective. And finally, my final comment has to do with what I call the value, the overall value of having an effective judiciary. I think there's a very powerful argument to be made that the existence of an independent, competent, impartial, and efficient judiciary discourages parties from violating the law and encourages their compliance. And in this sense, the very existence of the judiciary can be a powerful force for creating an incentive for those who do violate the law to settle it to the matter and to provide compensation to those that are harmed, rather than having to proceed to the judiciary. And it could be a powerful incentive to avoid violation of environmental laws in the first place. So it is my great honor to have been able to address this distinct audience and really to offer my compliments to the OAS, and of course my compliments to the very distinguished participants to my right. Thank you very much. Bueno, muchas gracias a la profesora Brown-Weiss por esas palabras. Antes de terminar, me gustaría reconocer el esfuerzo también de todo el equipo del Departamento de Desarrollo Sostenible, que trabaja a diario en todos los temas técnicos y científicos que apoyan la toma de decisiones, desde los políticos hasta los jueces. También quisiera agradecerles a todos por su presencia y su participación.
felicitar al señor secretario general por la iniciativa y esperamos verlos a todos nuevamente aquí en la Casa de las Américas. Buenas tardes.